Bienvenidos a este espacio. La idea de hoy es conversar un poco sobre uno de los temas que son más populares en la práctica de yoga, que son las asanas, ¿cierto? Las posturas. Pero pues sobre lo que hay tantísima información que a veces solemos como perdernos en el camino. Lo que quiero que pase hoy es que encontremos un poco la claridad sobre lo que es el asana como práctica, como herramienta, como técnica de yoga, lo que son las asanas y lo que son como algo que nos gusta llamar como las preásanas, ¿cierto? Como toda la preparación al respecto. Y bueno, vale pues, reconocer que pues, hoy en día es bastante popular, ¿cierto? Reconocemos usualmente a los yogis o los practicantes de yoga porque practican posturas, ¿cierto? Asanas, que usualmente se entienden como esas posturas bonitas, difíciles, retadoras, ¿cierto? Que ponen el cuerpo en posturas que lo sacan de lo ordinario, que lo sacan de lo cotidiano, pero pues no siempre ha sido así. Cuando se entiende el sentido de lo que es yoga, pues se propone una práctica específica que es la práctica del asana, y el asana de la que se habla es el asana de estar erguido, ¿cierto? Sentarse con la columna erguida. Y es básicamente la postura de meditación. Y el poder que tiene el asana es que el asana nos permite reconectarnos con nuestro centro, ¿cierto? Cuando estamos en la postura sentados, erguidos, volvemos a nuestro centro y cesan las polaridades, ¿cierto? Cesan las dualidades, cesa el arriba y el abajo, el adentro y el afuera. Se integran. Eso es lo que busca hacer la postura. Por eso se cruza un pie encima del otro, ¿cierto? Por eso las manos se repliegan sobre sí mismas. Pero para poder acercarse al asana, claro, para poder establecerse en la postura donde todo es fijo, donde todo es estable, donde podemos encontrar nuestro centro, pues lo que pasa es que nos damos cuenta que nuestro cuerpo ha guardado un montón de información. Un montón de información que se convierte en molestias, se convierte en dolores, se convierte en fatiga, en sensaciones. Entonces ahí es donde entran las asanas y las preasanas. Claro, como hacer el asana es tan complejo, pues toca hacer algo para hacerlo más fácil, para prepararnos, para educarnos en ese camino. Y ahí es donde aparece como un gran número de posturas, ¿cierto? Ya en plural, asanas, que tienen la finalidad de drenar un poco los contenidos, ¿cierto? De sacar esa información, de sacar esa molestia en el hombro. Claro que puede ser una carga física por una postura, pero puede ser un miedo acumulado también. Y eso no solo pasa en el hombro, pasa en todas las partes del cuerpo. Entonces lo que hace el movimiento, lo que hacen todas estas grandes dinámicas presentes con el movimiento, desde el movimiento, los vinyasas, el saludo al sol, todo eso, es que preparan las asanas, son las preasanas, y esa preparación de la asana, el generar calor, permite como que abrir espacio para que esa información que está acumulada pueda salir. Entonces como que el saludo al sol, el vinyasa, lo que hacen es que generan el calor, abren el espacio, y cuando ya uno entra en las asanas, asanas fijas, sostenidas por un buen tiempo, que están en función de la columna vertebral, eh, esa información puede drenarse, ¿cierto? Sale esa información y puede como condensarse otra información. Y en la medida que eso pasa, que ese proceso del movimiento, de lo dinámico, nos lleva como a posturas fijas, estáticas, luego es mucho más fácil, después de haberme librado de esos contenidos, poder establecerme en el centro, en la quietud. Entonces, pues la invitación a la hora de considerar o comprender las asanas es darle su lugar a la práctica, ¿cierto? A veces nos quedamos solo practicando el lado dinámico y está bien, ¿cierto? Puede que tengamos tantas cosas guardadas, ¿cierto? Tantas cosas guardadas a lo largo de tantos años en nuestro cuerpo que tenemos que encontrar formas de sacarlas. Pero ese proceso de sacar es simplemente la preparación para algo más, ¿cierto? Y ese algo más es recogernos, replegarnos, establecernos en la quietud. Y esa es la razón de ser del asana. Entonces, cuando estudiamos, pues, toda la ciencia que hay alrededor de las asanas, están todas esas prácticas dinámicas, bastante hermosas ellas, que nos ayudan como a generar calor y abrir espacio, y están toda la gran variedad de asanas que se nos presentan. Y a veces pues nos hemos quedado pues, llenos de asanología, ¿cierto? Llenos de asanólogos. Y cuando nos llenamos de asanólogos nos volvemos expertos en aprendernos los nombres, en aprendernos las variaciones y un montón de cosas, pero a veces se nos olvida que eso simplemente es la puerta de entrada para lo que viene, ¿cierto?
Puede que, claro, que estemos tan perdidos en el camino que a veces necesitemos mucho tiempo preparándonos, que gastemos mucho tiempo preparándonos para poder acercarnos como que a ese punto de volver a nuestro centro. Entonces, el rollo con esto es reconocer que en el fondo todo este camino del movimiento simplemente nos conduce a la quietud. Nos movemos afuera para luego quedarnos en quietud. Y cuando nos quedamos en quietud, nos damos cuenta de que adentro también hay un movimiento. Y tal y como aprendimos a transformar ese movimiento en quietud en el afuera, con las posturas, lo que podemos aprender es a transformar esa quietud interna de los pensamientos, de todas las fluctuaciones mentales, transformarla también en quietud. Dejar de alimentarlas, dejar de darles ruido, ¿cierto? Dejar de darles energía para seguir alimentando ese ruido. Y así como transformamos ese movimiento en quietud externa e internamente, luego podemos reconocer como que ese lugar en donde nos movemos sin conflicto, ¿cierto? Donde el movimiento y la quietud en la vida se establecen sin ningún conflicto. Fluimos en el movimiento de la vida. Por eso, pues cuando uno piensa en las asanas, piensa pues en posturas, pero se da cuenta de que todo el entrenamiento de las asanas, ¿cierto? La práctica artificial de la asana, ponerse los pies detrás de la cabeza, pararse en las manos, cosas de esa naturaleza, simplemente es una práctica artificial para renaturalizarnos. Y renaturalizarnos es ¿qué? Es volver a asumir conscientemente las posturas que tomamos ante la vida. Estar presente en esas posturas que tomamos ante la vida. Entonces ponerse el pie detrás de la cabeza, simplemente salir de lo cotidiano, salir del ordinario, para reconectarme con cosas inusuales. Y esa actitud que tengo, que desarrollo en la postura, que me ayuda, claro, me ayuda a soltar una carga, unos contenidos, que no es tanto soltar fibras musculares o cosas así, es más desde este lado como que mucho más interno. Luego me da la posibilidad de, cuando la vida me ponga en una situación incómoda, no sucumbir ante ella. Cuando la vida me ponga en una situación compleja, en un trabajo complejo, en una relación compleja, que pareciera que no estoy preparado para eso, puedo darme cuenta, tal y como lo hice en la postura, que tal y como me pasa en la vida, a través de la respiración puedo sostenerme. A través de la respiración puedo encontrar la estabilidad para llevar a cabo las diferentes posturas que asumo en la vida. Entonces, bueno, esta es una forma, espero que sea como un panorama quizás diferente de entender las asanas, pues les ofrecemos este entender y espero que puedan disfrutarlo, pero sobre todo aplicarlo. Y que todas las posturas con las que nos acerquemos a la vida o en la que nos ponga la vida, pues sean una posibilidad de volver a nuestro centro. Y para, establecidos en nuestro centro, poder compartirnos con los demás. Muchísimas gracias, un feliz día.